Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora a construir, no el cubo, digamos, no vamos a seguir este orden, sino que vamos a crear una dimensión. Vamos a ver cómo creamos una dimensión antes de crear el cubo. Y esto lo vamos a hacer muchas veces cuando tengamos dimensiones compartidas. Es decir, dimensiones que vamos a ocupar en más de un cubo, pues las vamos a crear primero y luego ya las vamos a ocupar en algún cubo que vamos a crear posteriormente. Entonces vamos a crear dimensiones. Las dimensiones, vamos a crear aquí nueva dimensión, nuevamente la bienvenida del wizard. Y vamos a decirle, hay varias opciones, ¿no? Que vamos a ocupar una tabla de dimensión, ¿vale? Que es la que nos vamos a ocupar como la de Team Municipio, si recuerdan. Les había comentado que esa es la que vamos a ocupar para crear nuestra dimensión. ¿Sí? Hay varios, hay algunos templates, digamos, que podemos ocupar. Vamos a ocupar esta, digamos, la de utilizar una tabla ya existente. Y tenemos que indicarle de qué data source view estamos hablando, ¿vale? Entonces va a ser del data, de hecho, en este caso, único data source view que tenemos, pero aquí podemos tener varios, y de ese data source view, ¿cuál es la tabla principal de la dimensión? En este caso va a ser el municipio. Si tenemos un modelo estrella tradicional, bueno, pues aquí sería nuestra tabla de dimensiones sin problema. ¿Cuál va a ser nuestra campo llave? Como tenemos llaves primarias, llaves foráneas y demás, esta parte va a ser muy fácil. La dejamos así como está y le vamos a dar next. Una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que seleccionar, además del campo llave, ¿cuáles son los campos, los descriptores, digamos, que vamos a ocupar o que por los cuales vamos a dividir la información? En nuestro caso va a ser por municipio y por entidad. Municipio y entidad son textos, ¿vale? Entonces, normalmente aquí vamos a tener textos. Tenemos nuestra llave, que ya viene preseleccionada, y luego vamos a tener nuestros campos de municipio y nuestros campos de entidad. Entonces, yo voy a poder ver la información por entidad o por municipio, ¿vale? Eso es lo que significa todos los atributos, que yo puedo ver la información por municipio o por entidad, o alguna combinación, como lo vamos a ver al crear una jerarquía. Entonces, yo le voy a dar next. Y le voy a dar el nombre de la dimensión. Yo le voy a poner aquí dim municipio. Ok, sin espacios. Dim municipio es el nombre de la dimensión. Ok, le voy a dar finish. Y ahora lo que yo tengo es una pestaña donde veo el diseño, el formato, la estructura que tiene la, la dimensión. ¿Sí? Entonces, bien, tengo aquí los atributos que ya he seleccionado en el lado izquierdo, en la columna de la izquierda. En el extremo derecho tengo el Data Source View, ¿sí? De ese Data Source View, que es lo que tengo, pues nada más seleccioné el municipio. Si fuera un modelo como de copo de nieve, aquí pudiera tener más tablas, pero como lo vimos en el curso, yo les recomendaría siempre tener un modelo de estrella tradicional, donde todas las tablas de dimensión estén a un join de distancia, ¿no? De la tabla de hechos. Y aquí en medio vamos a tener las jerarquías. ¿Sí? Entonces vamos a crear una jerarquía. Yo les comentaba, yo voy a poder ver la información por entidad, ¿sí? Toda la población de Aguascalientes, de Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Zacatecas, todas por entidad, o por municipio, ¿sí? Toda la información a nivel de Abasolo, Asientos, Azcapotzalco, por municipio, independientemente de la entidad. O yo pudiera tener una jerarquía. Una jerarquía que es muy común, por ejemplo, en este caso de lugar, donde yo pueda ver las entidades y dentro de las entidades los municipios. Así como lo tengo en este instante, yo podría ver o por entidad, 32 filas, digamos, si yo veo un reporte, o municipio, que si son todos de todo el país van a ser, no sé, miles, ¿no? No sé cuántos hay. En total, miles de municipios. Pero yo puedo verlo a nivel de jerarquía. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a poder crear una jerarquía. ¿Cómo lo hago para crear una? Bueno, simplemente tomo el primer campo, digamos, el más general, en este caso entidad, le doy clic y sin soltar el clic, el botón, lo suelto aquí donde está la parte de jerarquías. Entonces, si se fijan, yo acabo de crear una nueva jerarquía
cuyo primer nivel es entidad. Luego voy a seleccionar municipio y lo voy a arrastrar debajo de entidad o arriba, depende de lo que yo quiera. En este caso tiene que ser debajo. Se fijan, primero esta entidad tiene un puntito y luego este municipio. ¿Sí? Entonces yo voy a poder ver la información. La puedo ver por entidades, la puedo ver por municipios o la puedo ver por entidades y dentro de las entidades por municipio. Entonces yo aquí le voy a poner, voy a cambiar el nombre, le voy a poner, no sé, ubicación. Eh, no me gusta poner acentos por compatibilidad, pero ustedes pudieran perfectamente pudieran ponérselo, ¿no? Sin problema. Entonces, ya tenemos nuestra estructura de, de la dimensión, tenemos nuestra jerarquía. No todas las dimensiones van a tener jerarquía, pero en este caso como que es bastante natural el pensar en entidad. Si tuviéramos, por ejemplo, una tabla de dimensión que tuviera el campo de entidad, el campo de municipio y el campo de colonia, por ejemplo, bueno, pues podremos ver la información por esos atributos de manera independiente o bien en una jerarquía que quizás sea como muy natural, en una jerarquía donde esté primero la entidad, luego el municipio y luego la colonia, ¿no? Si vemos una jerarquía, por ejemplo, podríamos tener país, dentro del país la entidad o el estado, dentro de ese estado los municipios, alcaldías o departamentos o como les llaman en cualquier país que esté, y debajo de eso las colonias, ¿no? Entonces, eso es una jerarquía, la manera en la que nosotros podemos organizar nuestros atributos, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Y ahora, lo que nos falta, tenemos, digamos, que aquí el diseño de la dimensión, pero hay que procesarla. Procesar significa tomar los datos y crear la dimensión. Acuérdense, los datos los tenemos en nuestro modelo estrella, en nuestra tabla de hechos y en nuestra tabla de dimensiones, pero lo que estamos creando nosotros es una base de datos multidimensional y hay que alimentarla, ¿sí? Hay que procesarla. Le estoy diciendo de dónde va a tomar los datos y ahora tengo que decirle, ahora sí, tómalos, los que estén en este instante en la tabla de di municipio y crea la dimensión, alimenta la dimensión, ¿sí? Entonces vamos a procesarlo. Procesar es digamos, botoncito, que es varias flechas formando como un círculo. Vamos a darle procesar y nos dice que nuestro información parece como que no está actualizada, que si la queremos grabar, hay que darle que sí. Y va a empezar el procesamiento. El procesamiento significa tomar los datos que en este instante están en la tabla de municipio. Entonces es eh, primordial, indispensable, que ya esté llena, ¿sí? Es decir, que previo a este punto nosotros ya corrimos nuestro ETL. De hecho, en nuestro ETL, en nuestro proceso de ETL, al final nosotros nos quedábamos con que la última parte era el llenado de precisamente de la tabla de hechos y de la tabla de dimensiones. Pues realmente podemos poner un paso nuevo al final de todo esto que sea, procesa los cubos, ¿sí? Procesa las dimensiones con la información que acabas de cargar. En este caso lo estamos haciendo por separado, ¿vale? Entonces, esta es la pantalla del procesamiento. Eh, voy a maximizarlo, porque si se fijan, al momento de maximizar la ventana, aparecen estos botones de run, que si no lo tengo maximizado, no la veo. Eso es por la resolución que tengo en este instante en la pantalla, ¿vale? Si ustedes lo alcanzan a ver, está perfecto. Yo lo tuve que maximizar para alcanzar a ver eh, eh, el botoncito de run, ¿vale? Entonces voy a correrlo y lo que voy a hacer es, hay digamos, varias maneras de procesarlo. Yo voy a ocupar la de por default, digamos, un procesamiento completo, en fin, una serie de cosas que toma por default, que luego valdría muchísimo la pena que se pongan a estudiar, porque están interesantes. Entonces, en este instante está procesando la información, es decir, está alimentando la base de datos multidimensional con los datos que en este instante están en la base de datos relacional, ¿sí? Entonces, la multidimensional se va a cargar con los datos de la relacional. Y lo que hizo en este instante fue precisamente ir a los datos y procesarlos. Entonces, por ejemplo, aquí viene todo lo que hizo. Por ejemplo, le voy a dar aquí más en el procesamiento del atributo de entidad. Voy a ver el query que corrió. Y se fijan, corrió un select listing de entidades.
¿Cómo puedo saber cuáles son las entidades que tiene la dimensión? Ah, bueno, pues con un select listing, ¿no? Entonces lo hizo. ¿Cómo puedo hacerlo de municipio? Ah, pues igual hizo un select listing de municipio. En este caso fue de entidad, en este caso fue de municipio. ¿Cómo me doy cuenta que cuáles municipios existen? Pues yendo a hacer un select listing y con eso alimento mi base de datos multidimensional. ¿Sí? Ahorita digamos que, imagínense que ya cargó la información a la base de datos multidimensional. Por lo tanto, una vez que yo procesé, que ya tengo la información, ¿sí? Ya que ya tengo la información aquí en la base de datos multidimensional, si hay algún cambio en la tabla de municipio, pues porque cargué más entidades, porque borré un municipio, porque le cambié el nombre a una entidad, cualquier cosa, eso no significa que se va a reflejar la información en el cubo. Tengo que volver a procesar, es decir, tengo que volver a tomar los datos. La fotografía de los datos de los municipios al momento de procesar es la que se queda, ¿sí? Entonces, aguas. Si ustedes hacen un cambio, vamos a suponer ustedes corren una LTL, cargan no nada más tres entidades, sino que cargan las 32 y van a ver el cubo, se van a dar cuenta que en el cubo siguen estando tres nada más. ¿Por qué? Porque este procesamiento es que le va a tomar una fotografía a los datos y con eso se alimenta la base de datos multidimensional. Tendría que volver a procesar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le voy a dar cerrar y yo ya tengo mi información y a cargar. Vamos a ver al browser. Siguiente. Yo ya tengo mi ubicación. Tengo, ya puedo navegar en los datos cargados. Ya tengo aquí el all. Dentro del all tengo Aguascalientes, tengo Baja California y tengo Baja California Sur. Es decir, tengo los municipios dentro de las entidades. Yo puedo ver nada más entidades, la jerarquía de entidades. Pues tengo el all, siempre voy a tener el all, que es el todo, y luego las entidades. O yo puedo verlo por municipio. Nuevamente, tengo LOL y dentro de eso todos los municipios de todas las entidades juntas. Yo no sé qué tan útil sea esto, pero bueno, pudiera hacerlo, ¿no? O tengo el de la jerarquía. Si se fijan, aquí los dibujos que tienen son diferentes. Aquí son puntitos formando como un rectángulo y aquí son puntitos formando como una pirámide, como si fuera una jerarquía. Entonces, si lo doy aquí, ya puedo ver las entidades y dentro de las entidades cada uno de los municipios de esas entidades. Y de esa manera yo ya tengo una dimensión creada, ya la tengo de este lado, creada, que luego la puedo compartir. Es decir, si varios cubos ocupan la dimensión de esta tabla de dimensión de un municipio, pues ya la tengo procesada, ¿sí? Y ya la puedo ocupar posteriormente. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Aquí lo que hicimos fue crear una dimensión a partir de una tabla de dimensión. En el siguiente cubo vamos a crear, ¿cómo le hacemos? Para crear una dimensión que está dentro de la tabla de hechos, ¿sí? Eso lo vamos a ver y van a ver que está sumamente fácil, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejamos este.